Seminario Internacional: Asedios Fenomenológicos y Hermenéuticos 4. Enseñanza de la filosofía. Entré pensando por qué la enseñanza, o sea, pues qué me interesaba de la enseñanza, porque mi pregunta en ese momento, hace 20 años, era, bueno, ¿yo cómo enseño este contenido? ¿Cómo hago o cómo organizo esta planeación? Y pues tenía muchos insumos, digámoslo así, desde el saber filosófico. Tenía otros referentes desde el componente pedagógico que no resolvían el diseño didáctico y tenía algunas aproximaciones a ciertas estrategias, ¿cierto? Entonces, había un panorama, creo yo, que era muy amplio, que yo no lograba pues como conectar, o bueno, sí lo conectaba, pero no me permitía tener pues como una visión general de esa situación de enseñanza, sino que iba resolviendo cosas. Entonces, a lo largo de los años, pues ya luego empecé a investigar en el campo de la antropología pedagógica, o sea, me fui pues como por otras rutas y trabajé mucho herramientas para la enseñanza de la filosofía, ¿sí? O recursos. Eh, por ejemplo, trabajos con algunas modelaciones semejantes a las propuestas de filosofía para niños, sobre todo de comunidades de indagación. Trabajé con cine y filosofía o el uso de la imagen para la enseñanza de la filosofía. También pues he incursionado en la producción de manuales para la enseñanza de la filosofía. Entonces, a lo que voy no es con el interés de mostrarles todo lo que he trabajado, sino indicarles que la pregunta por la enseñanza de la filosofía lo conduce a uno a múltiples rutas, ¿sí? Dependiendo de lo que uno quiera resolver, de lo que necesite enfrentar, hay momentos donde esa pregunta por la enseñanza nos conduce a los medios, ¿sí? A esas mediaciones que llamamos recursos, o llamamos estrategias, pues porque todas esas mediaciones se conjugan y se arma una estrategia que está muy centrada en cómo logro hacer asequible un contenido a un grupo con X condiciones, ¿cierto? Pero también en estas mismas búsquedas me resultaba insuficiente responder a la pregunta por la enseñanza de la filosofía solo enfocándome en los medios, ¿sí? Los medios son muy importantes, pero digamos que uno usualmente en la formación, en el ejercicio profesional como licenciado o licenciada, empieza por el final, por los medios, cuando está pensando en la situación educativa concreta, ¿cierto? Y en esas búsquedas entonces empecé a hallar que esos medios no eran neutrales, ¿cierto? Variaban de un grupo a otro, también respondían a ciertas visiones de la filosofía, porque de acuerdo a mi presupuesto filosófico, de lo que yo entienda por la meta de educación filosófica y de relación con la filosofía, selecciono ciertos medios, los privilegio, modelo de X manera, cultivo también una relación con el saber filosófico, entonces empecé a observar que no era solo, que esos medios no eran neutrales, que esos medios traían consigo una imagen de ser humano a formar, que tenían una intención de orden antropológico, que había una visión de mundo, una comprensión de mundo que los justificaba o que los excluía o que hacía que se privilegiaran en cierto momento unos medios frente a otros, ¿sí? Y empecé a mirar que en las diferentes propuestas de orden de reflexión en torno a la enseñanza de la filosofía que encontraba, había una línea muy marcada, era por ese cómo, ¿sí? Y pues empiezo a migrar a otros autores y autoras y empiezo a encontrar otros espacios más amplios que me permiten poner en perspectiva ese cómo y reconocer que detrás de todo cómo, además de esas preguntas del qué, para qué, pues que uno se lo muestran como el mapa de la didáctica, hay un montón de intencionalidades, de intenciones, de presupuestos que hay que revelar, develar, porque justamente todo eso que está detrás del cómo es lo que también permite hacer visible que cuando un diseñador o diseñadora didáctico, como es el caso en el que muchos roles, el rol en el que muchos casos me sitúo, está haciendo un análisis didáctico, está produciendo una secuencia, una malla, una clase, está produciendo saber en torno a la enseñanza, también es un saber que encaja perfectamente como una producción de saber en el marco de la pedagogía, que no se reduce a la enseñanza, pero que sí se ocupa entre todos los tópicos de los que se puede ocupar
además de la formación, de preguntarse cómo se hace posible esa formación. Y una de las respuestas para hacer posible la formación y la humanización vinculada a ella tiene que ver con las prácticas de escolarización y con los procesos de enseñanza que se asocian a prácticas escolares, pero también a prácticas no escolares. ¿Cierto? Entonces, fui necesitando cada vez más el auxilio de perspectivas que me ayudaran a pasar como de esa foto recortada del modo, ¿sí? A un panorama mucho más amplio donde ese modo está en el marco de algo más grande. Y eso es lo que me condujo a mí, pues en principio a la didáctica general, ¿sí? Pero también a ciertas formas de entender la didáctica. ¿Sí? Pues hemos tenido familiaridad en el grupo del que hago parte, grupo de investigación, en la misma universidad, de vínculos con visiones, por ejemplo, de la filosofía de la educación, muy en una línea estadounidense, que ahí no hay una preocupación del orden didáctico, por ejemplo, de forma explícita. En algunos debates del currículo sí hay preocupación por el diseño curricular, pero me fui decantando paulatinamente por un vínculo con la antropología pedagógica y con ciertas concepciones de la pedagogía como ciencia de la educación, que es lo que finalmente me va marcando pues como la ruta de trabajo ya, pues mucho más, con mucha más edad, con un poco más de claridad, porque mi interés era no dejar de producir esas mediaciones, pero sí comprender en el marco de que él las producía y las desplegaba en las diferentes situaciones de enseñanza. Entonces fue más un ejercicio de aclararme a mí el sentido de eso que estaba haciendo y poder comunicar esa manera en que construyo la relación con mis mediaciones, con la pregunta por la enseñanza, a otros y otras que estuviesen en una relación de formación profesional como educadores en filosofía. Entonces me encuentro con la ciencia de la educación muy en una línea, pues, de la línea de los alemanes. Y hay un autor propiamente, pues que quizá algunos de ustedes ya han leído, o bueno, ya parezco como una agente administradora de fama de Wolfgang Klafki, que es efectivamente el autor del que vamos a hablar, que es el que me permitió a mí, pues como tener esa otra visión de la didáctica. Klafki, en un texto del 91 que se llama Sobre la relación entre didáctica y metódica, que es un texto que se publica hace más de 33 años, que se publicó hace 33 años en la revista Educación y Pedagogía de la Facultad de Educación, una traducción, va a plantear una definición que me parece, pues que fue la que en principio pues detonó ya esa omnicomprensión o esa visión general de pues la enseñanza, de las mediaciones, bueno, de esta pregunta por lo que teje pues la relación de enseñanza, ¿cierto? Ahí él define la ciencia de la educación como una teoría crítico-constructiva cuyo objeto de análisis es la praxis, eh, que se nutre de múltiples enfoques, como son los métodos hermenéuticos, crítico, ideológicos, la parte pues empírica, y que la praxis de la que se ocupa es la praxis didáctica en el presente, ¿cierto? Pero que además de tener un momento de preguntarse si las cosas en educación o en esa situación educativa, en esa propuesta educativa y también en la situación didáctica quedaron bien hechas, o sea, ese momento de revisión, también tenía que aventurarse esta ciencia de la educación en un momento constructivo, ¿sí? Efectivamente, para poder avanzar en ese momento constructivo era necesario, o sea, había que proponer algo, pues algo que hacer para esa situación o para esa praxis didáctica. Por ende, la misma praxis didáctica tenía que ser revisada desde una dimensión pues analítica, desde una perspectiva problemática y pues tratar de presentar formas posibles de la enseñanza, nutridas pues de esa reflexión. Dentro de esa visión de la ciencia de la educación, que era una visión pues muy grande, aparece entonces la didáctica como una subdisciplina de la ciencia de la educación. Y eso va a marcar bastante pues el por qué volver sobre estas didácticas críticas en una línea klafkiana que están en el marco
de una ciencia de la educación crítico-constructiva, y es porque dentro de esta tradición, lo que se va a plantear es que no es posible pensar la situación o la praxis didáctica al margen de una idea de formación que tiene que ser revisada, ¿cierto? Al margen de un ideal de humanización, al margen de una serie de reflexiones que nos ponen en la vía de preguntarnos al momento de diseñar cuál es el ideal de ser humano que tengo a la vista, porque creo que requiere una relación con ese contenido de la cultura, cuál es el efecto de formación de ese contenido de la cultura en la vida de esa persona, ¿cierto? Cómo construye esa persona su relación consigo, con los otros, con lo otro, a partir de ese vínculo con la cultura. Entonces, es parte como del por qué vuelvo a ese tipo de enfoques y es justamente porque no instrumentalizan la praxis didáctica, o sea, no hay una concentración en el diseño del medio de la mediación por el diseño, o una respuesta solamente en términos de lograr un resultado de aprendizaje al margen de que yo no tenga a la vista la idea de ser humano o no me haya preguntado si ese ideal de ser humano, con qué encaja, quién lo pensó, cómo lo pensó. Entonces, estas didácticas críticas o esta en su defecto tenía esa exigencia, o sea, para pensar la praxis educativa es necesario apoyarse en una serie de reflexiones que nos permitan también pensar el tipo de ser humano que se vincula a esa praxis, el tipo de instituciones de socialización, el tipo de saber, la importancia de esos saberes, ¿cierto? Y adicional, pues Klafki va a señalar, o sea, una idea de formación categorial, que es una suerte de eh, versión de síntesis de perspectivas de formación formal y de formación material, o sea, de visiones de la formación que o se concentran solo en procesos de singularización, que nosotros llamamos subjetivación en otros casos, o que se concentren solo en, pues como esa dimensión material, pues o de materialización de los objetos culturales. Entonces él nos va a plantear es justamente una lectura de intersección, o sea, la formación se juega en esos dos lados, o sea, en los procesos de subjetivación se dan a través de producciones materiales de la cultura y lo material no es necesariamente lo tangible, sino que nuestras categorías son también objetos culturales, nuestras categorías son a través de las cuales nosotros pues nos hacemos, existimos, pensamos y estamos con otros. Eso no implica pues que sea un descubrimiento, ¿cierto? Sino que a Klafki se le pues destaca dentro de las teorías de la formación por la puesta de un concepto de formación también omniabarcante, ¿cierto? Que no privilegia ninguno de esos dos polos, sino que muestra la conjugación de esos dos polos. Y la didáctica como un elemento para agenciar la humanización, también va a tener esa misma condición, ¿cierto? De estar pues en esa perspectiva intermedia. Por eso también pues esta didáctica crítico-constructiva en el marco pues de una visión teórico-formativa eh, va a preocuparse en el análisis didáctico y ahora pues se los mostraré, por un lado, por pedirle al didacta que cuando esté diseñando se pregunte, bueno, y ese contenido de la cultura, pues, ¿usted cómo lo entiende? ¿Y por qué cree que es importante para ese otro, más allá de para que cumpla con un estándar de aprendizaje, con un DBA, pues un derecho básico a aprendizaje? Eso en la vida, o sea, en esa dimensión profunda de la vida, ¿qué sentido cree usted que puede tener para el otro? ¿Cierto? Y esto parecería una pregunta quizá intrascendente, pero cuando yo estaba trabajando en los cursos de didáctica de la didáctica 2 pues ya pensando la enseñanza de la filosofía para la modelación didáctica, me sentaba con los estudiantes y muchos me decían, no, es que a mí me gusta el concepto, no sé, de caos y leo tal poeta, y leo tal filósofa o literatura. Entonces yo les hacía la pregunta, bueno, ¿y usted por qué cree que el caos es importante para la vida de un adolescente de 15 años? ¿Usted por qué quiere comunicarle? No estoy cuestionando que no se lo comunicara, sino qué sentido existencial tiene ofrecer en una mediación didáctica, en una situación pues de escolarización eh, convencional, pues modelar este contenido categorial, ¿sí? Para la vida del otro o de la otra, ¿qué sentido tiene?
¿Cómo espera usted que eso produzca efectos de formación en el presente de esa persona? ¿Y cómo espera usted que produzca efectos de formación en el futuro? O sea, ¿para qué cree que en algún futuro o dónde cree que él pueda ser fructífero de esa categoría y en qué posibles situaciones? Cuando hacíamos ese tipo de preguntas, que son las preguntas del análisis didáctico klafkiano, que responden, como les digo, a esa concepción de ciencia de la educación, didáctica dentro de ella y mediaciones dentro de la didáctica, y todo eso en el marco de una discusión antropológica, cuando uno hace esas preguntas, hay cosas que uno selecciona o prefiere no enseñar, ¿cierto? Porque se percata justamente que puede, no es que haya un problema de que haya contenidos que generen quiebre, sino que existencialmente puede destruir al otro, el trabajo con ciertos contenidos de la cultura, o al menos de ciertas formas, o habría que hacerse la pregunta por las mediaciones, ¿cierto? Entonces, volviendo pues como a esa reconstrucción, voy a esta mirada amplia justamente por esa no instrumentalización de la didáctica, no concentración solo en que un profesor o profesora tenga que pensar, bueno, yo cómo enseño, no sé, la virtud en Aristóteles a este grupo de jóvenes, sino que hay otras cosas más que yo debo resolver antes de poder decir cómo voy a lograr esto, ¿sí? Bueno, entonces, ya Klafki nos dijo o me permitió, o me dijo, pues, o lo leí, de que la ciencia de la educación era esa teoría crítico-constructiva que se concentraba en la praxis didáctica, que se usa diversos métodos, que tiene un momento de revisión, tensión, análisis, pero que propone cosas, ¿cierto? Propone modos de abordaje o modos de despliegue de esa formación. Entonces, dentro de la ciencia de la educación en esta línea germana aparece, ya les dije, la didáctica como una subdisciplina cuyo dominio en un sentido amplio es el complejo total de decisiones, presuposiciones, fundamentaciones y procesos de la decisión sobre todos los aspectos de la enseñanza. Entonces, miren que en la didáctica, pues, o en esa concepción de la didáctica como subdisciplina, podríamos nosotros, pues, como formular una pregunta, pues, a la luz de lo que nos plantea Klafki, y en parte ya se las mencioné, y es, bueno, ¿qué es? O sea, tenemos que pensar por qué o cómo decidimos que un contenido de la cultura sea seleccionado para ser llevado a la escuela o a los procesos de escolarización en sentido muy amplio, ¿cierto? O sea, ¿cómo se toma esa decisión? ¿Quién la toma? ¿Cuándo la toma? ¿Por qué la toma? ¿Qué presupuestos hay detrás de esa decisión? ¿Sí? De por qué ese contenido y no otro, ¿sí? De por qué esta visión de mundo y no esta otra, o por qué esa comprensión de la belleza, o del humano, o de la tecnología, o no, y no esta otra. También entonces, en esta comprensión pues amplia de la didáctica, hay una revisión de las condiciones que hacen que ese contenido pueda ser llevado a la escuela. Y esa revisión de las condiciones es un campo o un subcampo de la didáctica que es la metódica, donde aparecen en un momento las mediaciones o esas formas de hacer asequible ese contenido de la cultura, entendiendo por contenido una categoría muy amplia, porque no son afirmaciones, sino las producciones pues humanas, ¿sí? Y ahí, en esa parte de la metódica, entonces, pues que se entiende como una disciplina parcial de la didáctica, hay una pregunta por esas condiciones que hacen posible que yo lleve ese contenido de la cultura a los procesos de escolarización. Y entonces hay unas preguntas por las formas de organizar ese contenido y por la manera en que yo logro realizar la enseñanza, ¿cierto? Entendiendo o pues aclarando que para Klafki la enseñanza es una situación o un proceso comunicativo donde lo que interesa es propiciar un mínimo consenso, una suerte de acuerdo básico entre los actores que están pues en la relación educativa. Entonces, por eso yo llegué finalmente a la didáctica crítica, ¿sí? Justamente porque me interesó muchísimo esa intención de no instrumentalizar la enseñanza, de no instrumentalizar
el cómo, o sea, de dejar que la didáctica se concentre en el cómo, en no desligar la didáctica de una idea de ser humano, o sea, de esa dimensión antropológica, recuperar siempre esa dimensión antropológica que subyace o que está allí para la enseñanza y pues en la situación de enseñanza y de alguna manera pues como volver sobre un horizonte didáctico crítico permite dar como una suerte de suelo o de horizonte más bien a nuestras decisiones respecto a los instrumentos o a las estrategias que seleccionamos para la enseñanza. Uso indistintamente los términos de instrumento, mediación, herramienta, porque todas ellas están recogidas en la asequibilidad del contenido, son las formas en que se han denominado esas maneras de hacer asequible un contenido de la cultura. Bueno, entonces, aquí ya se fue media presentación de lo que sigue, pero era pues como justificando el por qué volver sobre eso. Y este tema ha sido algo que año tras año he venido reflexionando en la medida en que fui apropiando esta visión, fui haciendo ensayos en mis clases, en las prácticas cuando fui coordinadora de prácticas, como profesora cuando fui docente de educación básica y media, como formadora de maestros. Entonces, todo eso me ha servido como para darle otra textura al momento de pensar el análisis didáctico. Entonces quiero volver, pues como a hacerles un breve recorrido de lo que me permitió esta reflexión, pues pensar ya para la enseñanza de la filosofía y como las exigencias que se plantean desde Klafki para quienes hacemos análisis didáctico desde su línea, desde su línea pues especulativa, pues y también desde su línea en el plano del diseño. ¿Cierto? Permítanme un segundo. Ya hice aquí la introducción. Eh, bueno, aquí hay una breve mención, pues ya les conté varias cosas, pero bueno, Klafki tiene en su trabajo unas influencias fuertes de la pedagogía de la didáctica humanista. Hay como una recuperación de los presupuestos de Kant, Herbart, Rousseau, en esa primera fase de su pensamiento y pues de ahí, o sea, hay muchos elementos a destacar, pero básicamente yo recupero pues dos o tres elementos de esa condición humanista, pues, que parecería pues como una repetición, como una pedagogía humanista, como así. Entonces la pedagogía no ha tenido una preocupación por lo humano, no, pero había unas como líneas gruesas de esa pedagogía humanista y tienen que ver básicamente con una reflexión sobre que las decisiones de orden didáctico en la pedagogía humanista se entendían como decisiones históricamente tomadas, o sea, hay unos intereses que marcan las decisiones, hay también pues unas visiones de mundo que se intentan comunicar a través de esas decisiones orientadas, pues, esas decisiones didácticas y que también, y lo otro que yo destaco de esa pedagogía humanista y didáctica humanista de la que Klafki bebió inicialmente, es que él señalaba o él retomaba de que todas las decisiones didácticas están orientadas hacia una idea de formación, ¿cierto? Que es lo que sigue perviviendo en su propuesta de una didáctica crítico-constructiva. Entonces, luego de la década del 70 aproximadamente, Klafki va a hacer un giro hacia una didáctica crítico-constructiva, donde pone en el centro nuevamente el concepto de formación, pero para pensar pues la enseñanza y la intención, pues, y bueno, que además no se queda en ese momento de revisión de las condiciones que dificultan la formación, sino que intenta pensar justamente una didáctica en sentido amplio, yo ya les dije, teniendo a la vista fines formativos, los contenidos mismos de la formación, entender que las decisiones de orden didáctico son decisiones históricas y que todas las metodologías que se seleccionen para la situación o para la praxis didáctica están sujetas a unos a unos fines en términos de formación. Con todo este entramado, lo que él intenta es una manera, pues, o consolida una manera de hacer frente a esa instrumentalización de la didáctica que acontece en otros contextos como el francófono. Cuando se habla de didácticas específicas hay una preocupación más en las mediaciones, ¿cierto? En los modos. Ya les había mencionado un poco, pero pues la generalidad o como la potencia de esa perspectiva crítico-constructiva de la didáctica que hay con Klafki
va por un lado, pues al recoger esa concepción de formación categorial y cómo esa concepción de formación categorial va a impactar su comprensión del análisis didáctico. Entonces, eh, cuando Klafki plantea o se le pide una definición de formación categorial, señala que la formación categorial es un derecho universal de los seres humanos, que es abierta y hacia adelante, por eso se requiere que sea crítica y constructiva, es decir, siempre revisando las condiciones que hacen posible la existencia de esta manera en el presente y cómo podría ser posible una existencia mejor. Él ahí va a plantear unos requerimientos para la formación o pues para la existencia también en cuanto humana, y es que debemos poder ser creadores, poder cogestionar, poder hacer frente a las formas de alienación, de opresión y tener una comprensión cada vez más amplia del mundo, ¿cierto? Por ende, para que se amplíe esa comprensión de mundo hay que ampliar también toda la base de la relación con las categorías culturales a las que nos exponemos y a las que exponemos a otros. En ese sentido, entonces, esa idea de formación categorial que les acabo pues, de presentar sintéticamente, le va a permitir a él darle otra densidad y por eso, pues en parte, como indico, me interesó volver a esta visión, le da más densidad a la comprensión de la praxis didáctica, mostrándonos que una praxis didáctica, bueno, hay medios, ¿cierto? Y hay métodos de enseñanza y de aprendizaje, hay también medios para evaluar, pero también se toman decisiones sobre los contenidos, los objetos generales de esa praxis didáctica que uno podría señalar que serían las metas de formación, y la praxis didáctica está en el marco de procesos pedagógicos, es decir, de procesos de humanización. Entonces miren que cada vez va yendo, pues como de esa dimensión particular de los métodos a esa condición o a ese horizonte general. Entonces, insisto, es una perspectiva didáctica que nos obliga a tener que mirar el marco más grande de la situación educativa o de la situación didáctica concreta. ¿Cierto? También en este ejercicio didáctico crítico, cuando nos vamos a uno de los puntos, pues como problemáticos al momento de pensar el análisis didáctico, que es la selección de contenidos, él nos dice, bueno, que a la luz de esa visión de formación categorial, nosotros tenemos otro talante al momento de seleccionar los contenidos. ¿Cierto? Entonces él señala que los contenidos de la cultura, desde su interpretación, tienen unas dimensiones que él denomina fundamental, ¿cierto? Que serían pues como los principios generales o categorías que atraviesan ese contenido, como lo general del contenido, una dimensión elemental que tiene que ver con los contextos, conocimientos y procedimientos vinculados a ese contenido, y una dimensión ejemplar que nos ayuda a ordenar la información. Entonces miren que cuando un didacta o una didacta en su análisis selecciona un contenido, no es una afirmación, no es solo una expresión, no es una sentencia, no. Está seleccionando un contenido de la cultura que tiene estas tres dimensiones. O sea, todo contenido que yo seleccione tiene algo general, algo vinculado a procedimientos y contexto, y tiene formas de concreción, ¿cierto? Entonces miren que, insisto, reinsistiré, esta visión es muy amplia, ¿cierto? Omniabarcante, o sea, permite observar la complejidad de lo que implica la enseñanza. Y ya al momento de planear, ¿cierto? Ya no solo en la selección de contenidos, sino cuando me pregunto por la forma de hacer asequible ese contenido, Klafki nos dice que hay unas formas, pues como hay unas formas y él utiliza la expresión elementaria, o sea, son esos modos o formas a través de las cuales yo me puedo aproximar a un contenido de la cultura, y él señala que hay formas fundamentales, tienen los nombres de las dimensiones algunas, formas ejemplares, formas típicas, formas clásicas, formas representativas, formas finales simples y formas estéticas simples. Yo no las voy pues como a detallar, pero básicamente Klafki trabaja a él le interesa mucho lo ejemplar,
de las dimensiones, ¿cierto? Y de las formas o elementaria, porque los ejemplos son los que hacen como ese enganche cognitivo, si uno pues quiere usar alguna imagen, justamente ese es un ejemplo, ¿cierto? El enganche cognitivo, donde lo que hago es representarme de cierta manera ese contenido de la cultura. Entonces, él lo que está señalando es que hay formas o ejemplos de ese contenido que tienen que ver con, por ejemplo, clasificaciones, ¿cierto? O que tiene que ver con apreciaciones vinculadas al gusto, ¿sí? De lo agradable, desagradable, lo bello, lo feo, o sea, hay formas de ese contenido que se me presentan o que las represento de ese modo. Hay formas que nos ayudan a buscar en el pasado ecos para explicar el presente y muchos de esos ejemplos los usamos para hacer asequible un contenido. Esto se parece a, esto era como lo decía tal persona, esto tiene un aire de. Entonces, cuando Klafki lo que nos señala es, bueno, el didacta o la didacta cuando se sienta ya a organizar, bueno, selecciona un contenido que ya lo va a entender denso, con esa dimensión fundamental, elemental y ejemplar, y tiene unos modos en que ese contenido se nos presenta y él debe tratar de buscar el mejor modo que le sirva para ese fin formativo, ¿cierto? Entonces, mostrando pues como todo está entramado, lo que se nos revela a la luz de esta didáctica crítico-constructiva es que una situación de orden didáctico donde estoy pensando la enseñanza de un contenido de la cultura, en este caso vinculado con la filosofía, se puede leer como una praxis educativa, efectivamente, donde lo que yo estoy haciendo es modelar un aprendizaje formativo. Para Klafki todos los contenidos no son necesariamente formativos, sino que lo son en tanto que me ayudan a materializar ese ideal de ser humano, a formar que tengo en mente, pero me ayudan a liberarlo de las falsas formas de conciencia, que sea una persona cada vez con mayor capacidad de relacionarse consigo, con lo otro, con el medio, que sea capaz de cogestionar, que sea creativo, o sea, si cumple pues como esas exigencias, que algunas son del ámbito de lo ético, estaríamos de cara a un aprendizaje de carácter formativo y porque además son categorías que me permiten ampliar cada vez más pues como el contenido de mi experiencia, ¿cierto? También pues él nos muestra que es densa la situación de orden didáctico como praxis educativa, porque lo que se hace finalmente en una relación o en una praxis educativa es comunicarle a muchos otros unos modos fundamentales del entendimiento y en ese sentido unos modos fundamentales de la existencia, ¿sí? O sea, lo que se pone en juego ahí es justamente la existencia y él nos plantea una serie de preguntas, o sea, ya como el efecto de acoger una didáctica crítica en la línea klafkiana implica que cuando yo vaya a planear o hacer mi análisis didáctico, además de reconocer el tipo de praxis educativa en la que estoy, comprender la meta de esa praxis educativa, me formule unas preguntas que no son cómo, cuándo, dónde, sino cuál es el significado ejemplar de ese contenido, o sea, de qué es representativo eso que usted le está mostrando a él o la estudiante. ¿Por qué es importante respondamos primero esa, ¿cierto? ¿Por qué es importante ese contenido para el aquí y ahora de ese estudiante? ¿Cómo va a ser fructífero en su vida posterior? O sea, ¿en qué otros contextos en el futuro podría tener pues como efecto ese contenido o sentido? Ahí sí, ¿cómo lo va a organizar para que pueda él o la estudiante acceder al contenido? Hay organizaciones causalmente, de mayor a menor, en una línea cronológica, pero tiene que resolver las tres preguntas anteriores para poder decir cómo cree que usted que puede organizar ese contenido. Entonces, mire que aquí vienen todos los saberes en auxilio, o sea, porque no habría un manual, o sea, habría tantas posibilidades de análisis didáctico como tantas respuestas posibles de los diseñadores y diseñadoras didácticos, teniendo presentes esas cuatro exigencias que les planteé para pensar la formación. Y bueno, y ahí sí finalmente la asequibilidad. O sea, que miren que esa pregunta por el cómo, que fue la que me condujo a todo este trabajo, es la quinta. O sea, la didáctica crítico-constructiva
justamente muestra eso, o sea, que uno llega al cómo, sí, pero a la luz de una pregunta por la importancia del contenido que marca ese cómo y del ideal de ser humano o de la imagen de lo humano o de la concepción de lo humano. Eso impactó pues en mi trabajo a propósito pues, de cómo fui pues apropiando y yo creo, Juan Carlos, tú me dirás que yo aquí estoy toda contenta y ya el tiempo va corriendo, pero ya voy a cerrar hasta este punto. O sea, todo ese ejercicio, toda esa aproximación a la didáctica crítico-constructiva condujo pues como a ciertas transformaciones en mi quehacer como investigadora y bueno, formadora de maestros en el campo de la enseñanza de la filosofía. Entonces las llevaba, o sea, hice como una reorganización de las preguntas de Klafki, poniendo en el eje la pregunta por la enseñanza de la filosofía, ¿cierto? Entonces, a la pregunta significado ejemplar del contenido, la parafraseé como, bueno, ¿cuál es mi perspectiva filosófica? ¿Cierto? O sea, se la desplegué en varias preguntas, ¿cierto? ¿Cuál es mi perspectiva filosófica? ¿Desde qué paradigma de la enseñanza de la filosofía puedo situarme? O sea, finalmente, pues finalmente no, cuando Klafki nos plantea la primera pregunta, nos está preguntando, bueno, ¿cuál es ese contenido y por qué es representativo de cierta visión del mundo? Entonces acá no les decía cuál es su contenido, sino, bueno, ¿cuál es el contenido filosófico que usted quiere trabajar o que usted ha trabajado, ¿sí? O en qué perspectiva filosófica está situada, o sea, cómo comprende que surge la filosofía, escuela filosófica en la que usted esté situada, qué canon se ha apropiado, ese autor o autora o autores que usted está trabajando en el marco de qué, ¿sí? O sea, de qué son representativos esos autores, de una visión sistemática de la filosofía o de una visión edificante o de una visión crítica, pero bueno, ¿qué es lo que están comunicando ellos o ellas en esa propuesta? Entonces, estas dos primeras preguntas se vinculan, ¿cierto? Que pues por el paradigma de enseñanza de la filosofía en la que sitúo mi contenido. Entonces, ya no es solo cuál es la perspectiva filosófica en la que estoy situada, sino ya hay unos desarrollos históricos sobre la enseñanza de la filosofía que que nos muestran el despliegue de algunas propuestas filosóficas y el sentido de ese despliegue. Entonces, ¿usted con cuál se reconoce o con cuál tiene afinidad? Porque pues a ciencia cierta es lo que va a comunicar en la relación educativa, un vínculo con ese contenido de la filosofía y un modo de abordaje de ese contenido porque tiene ligado una idea de humanidad, de experiencia y demás. Entonces, aquí en un artículo que una vez publiqué, retomé una clasificación que hizo Tosí y nos dice que pues en enseñanza de la filosofía hasta el momento, bueno, puede haber más, pero para él han existido cuatro paradigmas que son paradigmas de carácter histórico o paradigmas doctrinantes, paradigmas problematizantes y paradigmas praxeológicos. Por ejemplo, yo, Diana, me ubico más en un paradigma praxeológico. Entonces, a mí me interesa mucho que en una relación, en una praxis didáctica, los y las estudiantes con los que trabaje comprendan que la filosofía es una acción que conecta a otras acciones, ¿cierto? Y eso me sitúa en una perspectiva edificante de la filosofía. Entonces, miren que de entrada estoy tratando de resolver o cambia mi manera de aproximarme al saber filosófico para poder pensarlo en una praxis educativa, ¿sí? No es, yo voy a enseñar, no sé, Husserl, no, no, o sea, bueno, eso, Husserl, ¿de qué es representativo? ¿Por qué? Porque es, ¿cuál es su importancia en cierta visión de la filosofía? ¿Qué visión de mundo está comunicando? ¿Cuán afín soy con ella? Cambia toda la manera de preguntarse ese primer momento, de intentar resolver ese primer momento de, bueno, de qué es ejemplar ese contenido. Eh, También en estas dos preguntas, de algún modo estoy abordando las preguntas 2 y 3 en estas dos primeras, que es la importancia para el presente y la importancia para el futuro, porque pues cuando acojo una perspectiva filosófica ya estoy declarando aquí y ahora por qué creo yo o cómo creo yo que adoptar esa perspectiva filosófica coadyuva a, o facilita a, o propicia esto. Y en términos de enseñanza estoy planteando pues que ese trabajo con esa concepción de filosofía aquí y ahora, bajo estas condiciones,
va a permitir que el estudiante o la estudiante pueda tener una apropiación problemática con el saber. O sea, esos paradigmas de enseñanza de la filosofía me ayudan a responder esas preguntas, ¿cierto? Para abordar pues la pregunta 4, que es la estructura del contenido, lo que hice pues también en la experiencia docente fue enfocarme en varias cosas. Primero, la perspectiva de aprendizaje que puede sustentar mi planeación. Hay algo importante y es que eh, la didáctica, al menos como la trabaja Klafki, no se ocupa del aprendizaje, o sea, no tiene un componente de teoría del aprendizaje, no es una exigencia que lo tenga, pero sí pues esa es una variable que entra en la praxis educativa, ¿cierto? Entonces, lo que hacía yo en los cursos es sin reemplazar a los teóricos del aprendizaje, sí hacíamos una profundización en ciertas visiones del aprendizaje, no en todas, sino en aquellas que eran muy parecidas a los paradigmas praxeológicos de la enseñanza de la filosofía, ¿cierto? Entonces nos íbamos a un Brunner, ¿sí? Por ejemplo, que también tiene muchas relaciones con la filosofía, también tiene una concepción de categorías o del aprendizaje categorial muy parecido a Klafki. Entonces, lo que hacía era con los estudiantes revisar, bueno, qué elementos tenían ellos o qué referentes, pero qué otros referentes podíamos incorporar y pues trataba de acoger o de impulsar esas perspectivas que nos permitieran entender el aprendizaje como autónomo, especialmente desde Brunner, ya se lo señalé, porque en él encontré un elemento pues que se podía vincular a esta perspectiva crítica y era que Brunner considera que nos podemos representar la realidad a través de su inactivo, icónico y simbólico, entonces esto es pues también dimensión compleja del aprendizaje. Y pues ya para pensar la quinta pregunta, la reformulaba a la luz de esta pregunta, y es qué perspectiva metódica puedo asumir en el diseño de las situaciones de enseñanza y aprendizaje. Entonces miren que nuevamente va en la línea del proyecto de la perspectiva esta didáctica crítica klafkiana, y es, para llegar al cómo, me pregunté por mi contenido, pero por su significado ejemplar, pero para poder responder al significado ejemplar de mi contenido tengo que saber cuál es mi perspectiva filosófica. Para poder responder a ese significado ejemplar, me tengo que preguntar por el paradigma en el que me sitúo para la enseñanza de la filosofía, o sea, para qué creo yo que se enseña filosofía o ese contenido. Eh, y para responder a las preguntas 2 y 3, también me muevo entre estas dos preguntas, ¿cierto? Vamos a a la cuarta pregunta, que ya lo dijimos, y es cómo puedo organizar mi contenido. Entonces, las teorías del aprendizaje me ayudan a organizar el contenido, porque si yo considero o acepto con Brunner que el proceso de aprendizaje tiene un componente en activo, icónico y simbólico, cuando yo voy a organizar mi contenido, voy a tener mediaciones en activas, o sea, que pasan mucho por lo táctil, mediaciones icónicas que trabajan con muchas formas de representación y simbólicas que implican pues como niveles de complejización del lenguaje. Así voy a organizar mi contenido. O sea, esas teorías del aprendizaje eran una herramienta, puede existir otra, para organizar de algún modo mi contenido, ¿cierto? Y ya finalmente para responder a la pregunta por la asequibilidad del contenido, entonces ahí sí nos vamos a lo metódico. Y en filosofía hay muchísimas metódicas, la metódica, recuerden, que es una disciplina parcial de la didáctica, y recuerden que en la metódica nos preguntamos en la perspectiva klafkiana por las condiciones, ¿sí? Las condiciones que hacen posible la enseñanza, la forma como yo organizo la praxis didáctica y la realización pues, de la enseñanza como tal. Entonces, no es solo el cómo, sino un cómo pues ampliado, ¿cierto? O sea, todo lo que hace posible ese cómo. Entonces, hay muchas metódicas como justamente las prácticas filosóficas, donde hay una concepción de filosofía práctica, donde hay una idea también del trabajo colaborativo, de la transformación de sí, de una filosofía como forma de vida que sustenta la presencia de FPN, cafés filosóficos, talleres filosóficos, diálogos neosocráticos, orientaciones filosóficas. También hay propuestas de escritura que van a la disertación, comentario de texto filosófico, o hay otras que trabajan con imágenes. Aquí
Eso también modificó mi trabajo porque, recuerden, yo quería comunicar en la situación de enseñanza de los cursos de didáctica enfocada en la enseñanza de la filosofía, una visión edificante de la filosofía, que era mi punto de partida, de mi perspectiva filosófica. La vinculaba con un paradigma de carácter praxeológico o problematizante de la enseñanza de la filosofía, la anclaba a una visión de Brunner por esa concepción pues amplia del aprendizaje y finalmente cuando pensábamos cómo se hacía asequible el contenido pues tenía que ser consistente con los elementos anteriores y en ese sentido elegía metódicas que estuvieran en una línea de la enseñanza de la filosofía también praxeológica o problemática. Entonces ya, pues como para cerrar, ¿por qué volver sobre la didáctica crítica? Insisto, para pensar la enseñanza de la filosofía, en mi caso concreto, pues en el ejercicio como profesora de este campo, investigadora de este campo, uno, porque me permitió no instrumentalizar la didáctica, dos, porque me permitió entender la complejidad de la práctica didáctica, tres, porque me permitió, esa no instrumentalización se traduce en siempre tener a la vista una pregunta por los procesos de humanización como eso que se pone en juego en la praxis didáctica. Y cuatro, finalmente, porque me permitió volver de un modo distinto a la filosofía misma, porque ya no era solo la selección de un contenido de manera abierta o solo por uno o por intereses pues de gusto, de goce, que a veces uno lee cosas indistintas, sino que me permitía construir un lugar de enunciación desde el cual seleccionaba los contenidos y que pues constantemente me exigían una revisión, ¿sí? Una problematización y una puesta en tensión de esos contenidos a la luz de las cuatro exigencias que planteaba Klafki de la formación. Recuerden pues que es la liberación de las falsas formas de conciencia, esa relación consigo con los otros y con lo otro más abierta, la cogestión y la creatividad. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Diana Melissa, por la exposición y quisiéramos abrir unos minutos de preguntas. O comentarios. Yo sí quiero aprovechar, Diana Melissa, mientras los demás se animan a hacer las preguntas, veo que hay en la propuesta un trasfondo pragmatista y de hecho viendo un poco en sus amores iniciales Dewey, pero veo también a Rorty. No iniciales todavía. Usted también tiene un corazón levinasiano. ¿Cómo se articula ese pragmatismo? ¿Levinas o ya dejó a Levinas por fuera? No, yo también pensé o sea, no son dos perspectivas pues como con intereses distintos. Pero Juan Carlos, mira, esa pregunta me la he hecho muchas veces de cómo igual sigo trabajando en las dos cosas, ¿cierto? Justamente ayer nomás estaba terminando de escribir otra vez, volví sobre Dewey. Eh, a mí lo que me interesan son autores o autoras que planteen la filosofía como de algún cierto modo de vida filosófico, ¿sí? Porque en todas las propuestas filosóficas hay una concepción de vida, ¿cierto? O de vivir filosóficamente, sino cierto modo de vida filosófico, donde hay una gran preocupación por lo público, por el público o por lo otro, ¿sí? Entonces, eso está en Dewey, muy, obviamente desde la lectura pragmática. O sea, yo creo que en educación yo me he situado, cuando estoy pensando en la filosofía de la educación, me sitúo más en una perspectiva deweyana y para entender la escuela, los procesos de socialización, la labor del filósofo y la filósofa, el educador, educadora como agente cultural, ese concepto, pues es que Dewey sí desarrolló una teoría educativa, ¿cierto? Digamos que Levinas no desarrolló una teoría pedagógica, o sea, eso sí sería, tiene ideas de la educación y tiene ideas de la enseñanza, por supuesto, pero lo que me interesa de ambos autores es como su consideración de la ética, ¿sí? No estoy ni buscando parecidos de familia forzados,
no, sino esa preocupación por lo otro. Entonces en Levinas encuentro algo que me ha parecido muy interesante y tiene que ver, y también eso sí está en Dewey, también, o algo parecido. Ni para Levinas ni para Dewey hay un fundamento esencial del saber. Cada uno va en su ruta, pues el uno pragmático y Levinas pues en una línea fenomenológica, pero ellos cuestionan fuertemente esos esencialismos, ambos, los dualismos, ambos. Y cuando piensa en la enseñanza, Levinas, y cuando piensa en la educación, Dewey, se preocupan por esas formas en que a través de diferentes procesos de la cultura se comunica la existencia de esos dualismos. En el caso de Levinas, él plantea que pues, estos dualismos generan, pues, en principio, totalitarismos, y los totalitarismos epistemológicos se decantan en totalitarismos políticos. Y en el caso de Dewey, él va a señalar, por ejemplo, que esas son las visiones que han generado, pues esas visiones esencialistas y esos dualismos han generado unas falsas dicotomías entre ciencia y valores, o entre sentido común e investigación, que son muy peligrosos para las sociedades porque parecería que hay un conocimiento de mayor valía entre los seres humanos y por ende eso genera seres humanos de primera y seres humanos de segunda. Entonces mira que ambos autores, de ambos me interesa eso, ¿sí? Pero cuando me dedico a hacer una cosa con uno, no es la misma que hago con el otro. No sé si eso responde a tu pregunta, pero sí, cada vez voy más a Dewey, pues como en la parte educativa, pero por lo mismo, porque él desarrolló intencionalmente una filosofía de la educación y desarrolló preguntas por los métodos también. Bien, muchísimas gracias, Diana Melissa. Tenemos una pregunta en el chat. Muchas gracias, Guido, por la pregunta. La voy a leer. Lo praxeológico genera una hipótesis paradigmática que no rompe con esquemas, sino que nos lleva a una perspectiva centrada en situaciones didácticas taxativas o en donde realmente se ve su aplicación a posteriorista en la acción. No comprendo como la pregunta. Vuelvo a hacer. Ajá. Funcionalístico genera una hipótesis paradigmática que no rompe con esquemas, sino que nos lleva a una perspectiva centrada en situaciones didácticas Eso taxativas. es lo que me interesa. ¿De dónde deriva Guido eso? Que las perspectivas praxeológicas generan perspectivas didácticas taxativas o situaciones didácticas taxativas. Eso no entiendo de dónde sale. Si justamente, perdóname Juan Carlos, la perspectiva praxeológica comprende pues como la condición abierta de la praxis. Y, entonces tiene que ser la otra por lógica, ¿cierto? Sí, Es una disyuntiva, entonces es más que se ve su aplicación a posteriorista en la acción. Ahí ya estaría su respuesta. sí. Bueno, profesor Nasser. Buenas tardes, muchas gracias por tu conferencia. Acabas de mencionar algo que me llama la atención cuando el profesor Juan Carlos le preguntó sobre Levinas y respondiste algo relacionado que te llamaba la atención, la filosofía como modo de vida. Creo que mencionaste algo. Eh, Lo conecto esta mañana en una de las conferencias, hicieron una pregunta relacionada con el conocimiento y el modo de comportarse. Entonces, hicieron un comentario relacionado con la ética, es decir, si el hecho de que yo aprenda ética en un proceso de enseñanza y aprendizaje, pues no me convierte, digamos, en un hombre ético. Pero pienso que reflexionando con lo que exponía sobre la didáctica como un proceso que puede posibilitar aplicar el conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pienso que un objetivo muy importante que debería de generar ese proceso didáctico es un proceso complejo de interiorización del conocimiento para que trascienda el nivel de la razón. Es decir, yo puedo tener una comprensión del conocimiento y simplemente volverme un reproductor de ese conocimiento sin llevarlo a mi conciencia para que transforme mis modos de comportamiento
comportamiento. Entonces, en esa medida, me parece que el proceso didáctico debería cumplir ese objetivo, es decir, no solamente generar digamos, un proceso práctico que posibilite que el estudiante comprenda el conocimiento, sino que trascienda ese conocimiento y lo lleve a un nivel de la conciencia para que lo transforme. No sé, por ejemplo, creo que mucho ha pasado con una lectura de Nietzsche o de muchos autores que muchas veces trasciende nuestro nivel de comprensión y nos posibilita transformaciones interiores de nuestra forma de vida, de nuestra forma de ver el mundo, de nuestra forma de comprender el mundo. Entonces pienso que la didáctica debe cumplir como ese ideal, ¿no? De trascender el conocimiento a un nivel racional y comprensivo, creo que es la redundancia, y trascenderlo a la conciencia para que también transforme modos de comportamiento y modos de relacionarse con el mundo. Bueno, yo creo que, o sea, hay ahí pues como varias cosas. Bueno, acá hay otra pregunta. Bueno, Guido está dando una definición. Bueno, ahorita lo leo con más calma. Pero bueno, vamos a concentrarnos en esta otra intervención. Los autores, bueno, empecemos por los autores, ¿cierto? Tanto en Dewey como en Levinas la ética nos enseña. O sea, no se enseña como decálogo, sino que para él, pues, o para Levinas, la ética parece como filosofía primera, eh, porque está a la base, digámoslo así, de la existencia humana misma, ¿sí? Eh, y porque tiene que ver justamente con esa profunda condición de fragilidad de la especie, sino que usualmente ocurre que uno no experimenta su fragilidad de una forma, o sea, o para uno dimensionar la fragilidad, en gran medida es la fragilidad del otro la que le muestra esa vulnerabilidad que nos asiste, ¿cierto? Y que en muchos casos, pues es la que nos sirve pues de espejo para asumir nuestra propia fragilidad, pero es saber que nosotros podemos dar una respuesta o no ante el llamado al sufrimiento del otro, que tiene que ver con el cuidarlo y el saber que aunque uno exponga su vida, es capaz de darla por cuidar la vida del otro, ¿sí? Esa es una de las tantas formas en que Levinas representa la ética y eso no se traduce en un decálogo, es decir, nosotros no tenemos manuales donde le podamos enseñar a alguien a morir por otro, ¿sí? Nosotros tenemos ejemplos históricos y ejemplos pues que no quedan en los libros de historia, justamente dando cuenta de esa disposición del M aquí ante el dolor del otro, ¿sí? Que puede ser incluso inferior a mi dolor, pero es que el otro me necesita, así como yo soy el otro del otro, ¿cierto? Como en una cadena infinita. Justamente por esa condición es que autores como Joan Carles Melick, que se ha dedicado a pensar y escribió este texto de ética de la compasión, dedica un capítulo a relacionar la propuesta levinasiana con Wittgenstein, señalando que la ética no se puede, o sea, que la ética no se puede enseñar, sino que se muestra, ¿sí? Y usan pues como varios ejemplos, uno de ellos es la piedad, para indicar que eso que está ahí, pues porque es la piedad y no es compasión, y muestra el ejemplo pues también de la parábola del samaritano, que también es para en el proyecto levinasiano, para señalar que el samaritano no estaba haciendo un decálogo de cómo servirle a alguien, ¿sí? Simplemente actuó y mostró, y que la función de las parábolas es mostrar. Bueno, utiliza mucho de esas imágenes, pero básicamente es para representar que en el proyecto de Levinas, pues, o desde Levinas sería imposible desarrollar un manual de educación ética, ¿sí? Lo que podríamos hacer es reconstruir esas formas de atender el dolor del otro y el sufrimiento del otro
y de cómo pues una existencia donde asumamos la dimensión de cada uno y una de nosotros como seres sufrientes nos permitiría no matarnos los unos a los otros, ¿cierto? El caso de Dewey va por otra vía. Axel Honneth en un texto de 2001 justamente señala que Dewey es uno de los autores que hasta el momento logró la conjugación entre las perspectivas republicanas y las perspectivas instrumentalistas para pensar la filosofía, pero también para pensar la ética, y escribió pues varios tratados a propósito de la ética, y tenía que ver en su vía. Lo ético tampoco es un contenido pues declarativo, ni un código, ni es deontológico, sino que tiene que ver con un modo de existencia donde comprendemos que resulta de mayor beneficio para un grupo humano ponernos de acuerdo en los bienes que queremos proteger socialmente, y cómo esos bienes nos ayudan a crecer como especie, como cuerpo social, ¿cierto? La idea de Dewey, muy mediada por la psicología en términos de crecimiento, a fin de cuentas también tiene una dimensión creativa y efectivamente una dimensión ética, ¿cierto? Que es también, pues, a fin de cuentas ambos coinciden en cómo logramos estar con los otros, ¿sí? Entonces yo creo que en esa vía, si uno los quiere presentar en un análisis didáctico, los puede presentar como ejemplos, ¿sí? Como ejemplos de modos éticos de la existencia, donde hay una concepción de la ética o del saber ético, no como un saber declarativo, ni un saber taxativo, ni un saber normativo deontológico, sino que justamente una dimensión de la existencia. Yo creo que así uno lo puede trabajar en un análisis didáctico. Y efectivamente, parte pues del esfuerzo de volver sobre autores como Klafki y con estas perspectivas pues de una didáctica crítico-constructiva, lo que se está mostrando es que en el análisis didáctico, es decir, en ese momento del diseño, o sea, el análisis en Klafki es lo que otros autores llaman diseño didáctico, ¿sí? Por eso también usaba los términos de forma indistinta. Cuando estamos haciendo un diseño didáctico es histórico, no es neutral, es interesado, o sea, tiene unos intereses marcados, quiere comunicar una idea de mundo, lo que hace es como, y de humanidad, y lo que hace es a través de unos contenidos y de unos modos de hacer asequible ese contenido, comunicar esa idea de mundo, de humanidad. En ese sentido, no se trata solamente de un ejercicio de una apropiación de unos contenidos declarativos para cumplir con unas pruebas estandarizadas, sino que en la relación educativa estoy comunicando un horizonte de mundo o múltiples horizontes de mundo. O sea, quien primero debe transformar su perspectiva del diseño es el diseñador, ¿sí? Para comunicar esa comprensión de la relación con los contenidos de la cultura a los estudiantes. Eso es pues como parte de lo que les estaba planteando. Guido, yo no conozco ese texto del diario de un educastrador. No sabría decirte ni esa definición. Yo la definición más de una dimensión praxeológica y vinculada pues también con lo polémico, la derivo es de la propuesta de John Dewey. Entonces desconocería bajo qué parámetros pues se plantea esa visión de Selma. No, no sabría, entonces no podría responderte.